Clasificación de las infecciones virales. Veíamos todo lo que era la primera parte en relación a las generalidades. Y ahora vamos a ver la clasificación de las infecciones virales, porque de acuerdo a esa clasificación también se encuentra en gran parte la respuesta inmune. La infección viral depende en gran parte de las características propias del virus y de eso tiene mucho que ver el tipo de tropismo. Que algunos virus, por ejemplo, se quedan en la vía respiratoria y no avanzan más de ahí? ¿Por qué otros van más a la vía digestiva? ¿Y por qué otros como COVID-19 pueden generar esta infección en varias células? No solamente de la vía respiratoria, sino también en células cardíacas, células del riñón, células del endotelio, a nivel del sistema nervioso central. Pues todo eso tiene que ver con las características de los receptores virales que utilizan para internalizarse en la célula y dependiendo de eso, pues va también a depender el tipo de respuesta inmune que vamos a ver. Obviamente también depende de las circunstancias de la exposición, cuando el virus es inhalado o cuando el virus lo encontramos en la comida o cuando se adquiere en la piel, ¿verdad? El grado o la ruta y la dosis de la exposición, es decir, la carga viral, va a tener mucho que ver también con el desarrollo de la respuesta inmunológica al mismo y evidentemente el grado de susceptibilidad del hospedero, porque no es lo mismo alguien que esté vacunado contra un virus determinado que alguien que nunca lo han vacunado y nunca ha estado en contacto con ese virus. Entonces, esa, de acuerdo a las características del virus, pero también la podemos clasificar de acuerdo a la duración. Una infección en esta relación puede considerarse de tipo aguda o de tipo crónica. Y en general, pues es un proceso de clasificación en el cual es un consenso. Un consenso, bueno, tiene su peso, porque un consenso, a final de cuentas, es un panel de expertos que se reúne, entre todos votan y deciden cuándo van a ponerle agudo y cuándo es crónico. Y aleatoriamente se dice que si dura menos de 3 semanas es un proceso agudo y que si dura más de 3 semanas es crónico. Pero cuando es crónico, el proceso se puede volver latente o persistente. Es decir, una infección crónica latente es aquella que está presente, pero que no despierta respuesta inmunológica. La persistente es aquella que está presente y el sistema inmune está reaccionando a él, de tal suerte que ya se imaginarán que evidentemente una infección crónica persistente puede llevar a un deterioro más rápido y progresivo de la respuesta inmune. En relación a esto, pues tenemos que algunos ejemplos de virus, ¿verdad?, que producen infección aguda, como el poliovirus, ¿verdad?, el rinovirus, la rubiola, el sarampión, lo que serían las paperas, el rotavirus. Y en el caso del virus de la polio, pues produce parálisis. Podemos tener en algunos de estos casos datos clínicos del resfriado común. Casi todos los virus, prácticamente, son pocos los que no producen esto. Casi todos van a dar los síntomas del resfriado común, por eso al inicio es difícil poderlos diferenciar. Pero ya aquellos que generan una infección aguda pueden producir secuelas, pues y en este grupo de infección agudas quedaría perfectamente el COVID-19. El SARS-CoV-2 produce un proceso infeccioso que dura menos de 3 semanas y después lo que vamos a estar viendo ahí son secuelas de la infección. Entonces, sí, una infección viral aguda puede generar secuelas, lo hemos visto con COVID. Luego tenemos aquellos que generan infección latente, es decir, que el virus no se va, que se queda ahí. Y eso es importante hacer la diferenciación. El SARS-CoV-2 resuelve lo que vaya a pasar en 15 días. Es decir, la persona se deshace del SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-2 termina por matarlo. Pero ya después de 15 días, si la persona se recuperó, ya no tiene el virus. El virus ya se fue, ya no está ahí en su organismo. A diferencia de las infecciones crónicas por herpes simplex, que es el virus de tipo 1 o tipo 2, y el virus de la varicela zoster, que básicamente son primos hermanos, por así decirlo, y que sabemos que pueden producir, de acuerdo a las características, el virus del herpes simple tipo 1, la lesión a nivel de la mucosa oral y del tipo 2 a nivel de la mucosa genital. Sin embargo, es posible a veces encontrar tipo 2 a nivel gingivoestomatitis y el de tipo 1 a nivel genital. Nunca he entendido bien por qué, pero se pueden localizar ahí.
Y luego vamos a tener que pueden producir ellos, efectivamente, infecciones latentes. Es decir, ya una vez que te da herpes o te da varicela, pues ya realmente te vas a quedar siempre con lo que sería tu virus. Si adquieres el virus del herpes simple, pues vas a tener durante los cambios de estación, cuando hace frío, ¿verdad? O de repente defensas, o si estás muy estresado, pues las clásicas aftas o fuegos que pueden estar recurriendo, pero también pueden aparecer a nivel genital. En cambio, todos los que nos dio varicela zoster y no sabemos bien los que se hayan vacunado contra la varicela zoster, pero probablemente ellos no. Si se reactiva, entonces lo que vamos a encontrar es el herpes, la lesión herpética. En los niños pues da varicela y en los adultos lo que vamos a ver es ese seguimiento del proceso infeccioso a través de los dermatomas, característico del herpes zóster. Y bueno, vamos a tener en el caso de el HIV, por ejemplo, en los estadios iniciales, cuando recién se adquiere el HIV, pues puede dar características muy semejantes a una infección por mononucleosis, el virus del Epstein-Barr. Pero ya un VIH crónico, que realmente termina en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida del adulto, pues ya nos aparecen entonces algunas infecciones recurrentes, oportunistas, y también cáncer. El virus del papiloma humano, cuando produce la infección de forma temprana, pues vamos a ver que produce las clásicas verrugas, ¿verdad? Que pueden aparecer en cualquier área, obviamente pueden aparecer en la mucosa. Habitualmente el hombre es el portador, pero no desarrolla como tal las verrugas, pero a nivel del ano sí pueden aparecer tanto en hombre como en mujer. Es la casi clásica coliflor y producida prácticamente por las cepas 16 y 18. Cuando esto se torna crónico a nivel del cervix, sobre todo en la mujer, pues produce el cáncer cervicuterino. Y de hecho, el cáncer cervicuterino se relaciona prácticamente en el 99% de las veces a este tipo de infección por el virus del papiloma humano. Por lo tanto, la vacuna contra el virus del papiloma humano, el Gardasil, que por ahí creo que alguna compañera de ustedes que habían tratado de localizarla, pero que les habían dicho que ya no se estaba produciendo. Bueno, la verdad es que a nivel de lo que sería los servicios de salud públicos, siempre tienen mucho faltante. Cuando no les falta una, les falta la otra. Pero en general, Gardasil es una vacuna que sí se produce, por lo menos en Estados Unidos, es una vacuna muy buena. Es algo cara, pero vale la pena utilizarla. Luego tenemos lo que sería el virus de la hepatitis B, que llega a producir hepatitis aguda. Esa hepatitis aguda es igual en todos, tanto en la A, el B, el C, el D. Siempre es una hepatitis, es decir, la inflamación del hígado no tiene ninguna característica diferente. El que varía es el virus. Por eso tendríamos que llamarle hepatitis aguda del virus de la hepatitis A, hepatitis aguda del virus de la hepatitis B, pero la hepatitis como tal es siempre la misma. Es decir, la hepatitis no varía. Lo que varía es el virus que la produce, pero la sintomatología es prácticamente igual. Y bueno, ya saben que el virus de la hepatitis B, cuando se combina en procesos infecciosos con el virus de la hepatitis C, puede en algunos pacientes llevar al desarrollo del adenocarcinoma hepático. Por lo tanto, la vacuna contra el virus de la hepatitis B efectivamente es también otra vacuna contra el cáncer. Se pueden poner las dos al mismo tiempo, no tienen nada que ver. Recuerden que la respuesta inmune ante vacunas es una respuesta inmune muy específica. Entonces, va a despertar la inmunidad adquirida, que es específica, y por lo tanto va a discernir perfectamente entre el virus del papiloma humano, entre la vacuna del Gardasil y la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Claro, lo ideal siempre es ponerse una vacuna, esperar unos 15 días y ponerse la otra. Porque si tu sistema inmunológico iba a desarrollar una respuesta fuerte, generalmente esta se manifiesta como fiebre, cansancio, dolor muscular. Ahora imagínense dos respuestas inmunológicas fuertes al mismo tiempo. Bueno, pues los efectos secundarios son los que pudieran en un momento determinado aparecer de forma más rutinaria y son los indeseables. Entonces nosotros tenemos una célula, la célula blanco para el virus, que en este caso, pues como me es más fácil explicar porque es lo que ustedes están más empapados, supongo, es el COVID-19. Bueno, aquí tenemos el SARS-CoV-2, tenemos un receptor que es el HIS2, se pega al receptor y pues,
infecta la célula. Vamos a suponer que este es un neumocito tipo 2 en el pulmón. Pueden ocurrir dos cosas. Como es COVID-19, pues esta situación se vuelve aguda. COVID-19 no es citolítico, pero algunos virus sí son citolíticos y obviamente pues terminan por destruir a la célula que infectaron, pero también pudiera ser reconocida por las células del sistema inmunológico, destruirla. Eso es algo que realmente ocurre. Y después, en teoría, esa infección aguda te debe llevar a que te recuperes. La situación es que, de hecho, COVID-19 no mata al paciente, lo que mata al paciente es la respuesta inmune ante el virus. Sin embargo, en algunos virus, que no sea COVID-19, algunos virus, esas infecciones agudas no se resuelven y por lo tanto duran más, de repente de 3 semanas, y se vuelven crónicas. Una vez que se vuelven crónicas, pueden pasar a una fase latente como VIH, en la cual el virus está ahí integrado incluso en la célula o escondido en el núcleo, esperando nada más a que haya un cambio para que se empiecen a producir viriones. Habitualmente muchos de estos virus requieren integrar su material genético a nuestro DNA y ya una vez integrado, pues requieren que nuestras células se reproduzcan. ¿Y qué mejor estímulo para que una célula se reproduzca que un proceso infeccioso? Entonces, ante un proceso de inflamación fuerte, las células tienen que responder generando nuevo epitelio o generando células de defensa. Y en el momento en que esto ocurre, evidentemente hay una replicación del material genético donde, por cierto, está el virus y entonces aparece la enfermedad. De tal suerte que puede destruir a la misma célula o pueden ocurrir cambios epigenéticos en nuestro material genético con esa información genética viral que pueden llevar a una transformación maligna de la célula. ¿Okay? Incluso también pueden llevar a reactivación. En el caso de las infecciones persistentes, pues el material genético se integra rápidamente al núcleo y obviamente pueden generar también una transformación maligna. Entonces, una infección viral que no se resuelve de forma adecuada, tarde que temprano, tanto las latentes como las persistentes terminan en cáncer. ¿Se fijan? Porque el virus se integra en nuestro material genético y es donde se esconde. No se pudiera esconder en el citoplasma porque es relativamente sencillo detectarlo. Harían su trabajo los proteosomas. El virus en el citoplasma provocaría estrés en la célula, caería en apoptosis y el sistema inmune la reconocería. Pero integrando el material genético dentro del núcleo, el virus puede pasar desapercibido. Y entonces, si no hay una resolución del proceso infeccioso persistente o latente, con un material genético integrado, eso puede llevar a que la célula active ciertas secuencias promotoras de reproducción del material genético. Y este material genético cuando se reproduce puede tener errores y casi siempre los errores terminan por generar de repente por ahí alguna célula maligna. Esa célula maligna empieza a reproducirse a sí mismo y en unos cuantos fenómenos de replicación, decíamos 2 veces, tienes ya un cáncer. Entonces, siempre que tengamos un proceso viral crónico que no se resuelve, va a terminar así. Aquí tenemos, por ejemplo, lesiones del herpes. En este caso, es un paciente que tiene linfoma, por lo tanto, el paciente tiene un proceso de inmunosupresión. Sobre ese proceso de inmunosupresión que produce el cáncer, empiezan a aparecer estos virus que habían estado integrados en el material genético de forma latente, esperando a la oportunidad que el sistema inmune lo dejara de vigilar para poder apareciendo un herpes en a veces, algunos virus pueden causar leucemia, linfoma. Si habíamos dicho que el virus del Epstein-Barr le gusta meter en los linfocitos B. De hecho, es como el lugar donde se esconde. Entonces se integra en el material genético de los linfocitos B y entonces pues ya se imaginarán cuando se empieza a reproducir los linfocitos B de forma exagerada, pues esto lleva a un linfoma, a la producción exagerada de linfocitos B en el tejido linfático. Pero también pudiera en un momento determinado algunos virus como el virus de la leucemia tipo 1, el HTLV tipo 1, pegarse en lo que serían los leucocitos de la médula ósea, generar una gran cantidad de leucocitos,
obviamente de una sola cepa, que es la que se alteró o que tuvo la transformación maligna, de tal suerte que tienes una leucocitosis, una gran cantidad de leucocitos, pero habitualmente estos leucocitos no tienen la capacidad de funcional. Entonces puedes tener, no sé, neutrófilos o quizá mucho CD8 o quizá vas a tener muchos mastocitos, pero no funcionan de forma adecuada, de tal suerte que tienes una leucemia, muchas células de defensa, pero paradójicamente no funcionan de forma adecuada porque son células cancerígenas. Entonces, bueno, en ocasiones, alguna célula maligna, un linfoma, puede invadir la médula ósea y terminar generando una leucemia. Pero eso es algo mucho más extraño. Habitualmente estos procesos se producen por separado. Decíamos, la clasificación de las infecciones puede ser localizadas en un momento determinado. El tropismo específico depende de los receptores que tiene el virus. Digamos, el virus, por ejemplo, del papiloma humano, pues su tropismo es en la región de transición del útero y del cervix, pero también puede quedarse en la mucosa del pene, en las células. Generalmente afecta a las mucosas. Pero hay virus que sí se generalizan, es decir, tienen un sitio de infección inicial por donde entran, y vuelvo a poner el ejemplo de COVID-19, porque el SARS-CoV-2 es lo que pasa, entra por el neumocito tipo 2, pero luego se disemina a epitelio, inclusive puede causar viremia y llegar al sistema nervioso central, al corazón, al riñón. Entonces tiene una diseminación que se conoce como viremia. Se puede replicar mejor en ciertos lugares o no. Obviamente, en algunos casos, esa diseminación puede causar lesiones y síntomas, que ya lo hemos visto, y a muchos de ustedes que van a trabajar en el proyecto integrador, seguramente ya hablaron con la doctora Denise y les pasó a algunos pacientes. Tuvimos con afección en el corazón, en el sistema nervioso central, en nervios periféricos y obviamente, evidentemente, ya respiratorio. Tracto respiratorio, tenemos que poner ahí el rinovirus, la influenza, adenovirus, coronavirus, etcétera. A nivel gastrointestinal, rotavirus, poliovirus. A nivel del tracto tegumentario, la piel, ¿verdad? Fíjense qué curioso, dengue, fiebre amarilla. A través del tracto geniturinario, VIH, el virus de la hepatitis B, lo podemos encontrar. Y bueno, ese tropismo, decíamos, la explicación por qué un virus afecta a ciertas áreas y otro no, va a depender del tipo de receptor que el virus elija o que necesite para poderse internalizar. No todos los virus utilizan los mismos receptores, por eso dependiendo del virus es el receptor y dependiendo del receptor pues es el que vamos a ver. Obviamente el sistema inmunológico pues no se queda expectante nada más ante la presencia del virus. Vamos a tener respuestas tanto innatas como adaptativas. Evidentemente estas respuestas van a depender, ¿verdad?, de que, pues, ya saben, tenemos las barreras físicas ya presentes ahí, en la piel, la saliva, las lágrimas, hablamos del tejido linfoide asociado a mucosas. Vamos a tener evidentemente en la inmunidad innata las células, los fagocitos, obviamente el interferón, las natural killer, y ya una vez que se echan a andar la inmunidad adquirida, pues entran o tienen relevancia los CD4, que generalmente generan respuestas de tipo H1, donde se produce algunas citocinas que invitan al linfocito B a que produzca IgG, que ese es el más importante contra el virus, y a los CD8 que se activen y reconozcan, ¿verdad?, las células infectadas para ser destruidas. En el balance que se pueda tener de esta respuesta inmune en relación a la velocidad de replicación viral y a la capacidad del virus para evadir al sistema inmune, pues está realmente la fisiopatología de las infecciones, de todas ellas. Y yo, bueno, les pongo otra vez como ejemplo al SARS-CoV-2, ya sé que les harta, pero ni modo, está ahorita prevaleciendo en la boca de todos, pues genera ciertos mecanismos de evasión que lo que provoca a final de cuentas es una exagerada respuesta del sistema inmunológico en relación a la liberación de interferones y posteriormente el factor de necrosis tumoral, que eso es lo que a final de cuentas pues lleva a la complicación en las personas que pasan a fase inflamatoria severa. El medio ambiente
y las barreras físicas y fisiológicas y anatómicas nos separan en muchas ocasiones del virus. Claro, pues aparte si utilizamos cubrebocas, si hacemos lavado de manos frecuente, si mantenemos una sana distancia, pues no hay forma de que los virus lleguen directamente a nuestra piel, a nuestra conjuntiva o al tracto respiratorio. Y si no llegan, pues no hay manera de que te infectes. Pero si se pierde la sana distancia, si no utilizas cubrebocas, si vas a lugares donde hay aglomeración, pues finalmente estas partículas virales están en el medio ambiente y ya sea a través de lo que se dé la piel o a través de la vía respiratoria, van a llegar con nosotros eventualmente. Decíamos, hay algunos tropismos para animales. El Myxomavirus, por ejemplo, normalmente afecta a conejos, pero no humanos. Pero ya vimos que el virus, algunos virus pudieran afectar murciélagos y de repente, pues, dar ese salto hacia los humanos. Muchas de las enfermedades virales que nosotros tenemos fueron zoonosis en un tiempo, luego pasaron hacia nosotros y de hecho no hemos logrado eliminar ninguna más que la viruela y en teoría la polio, aunque realmente eso está así muy entre comillas porque sabemos que existe polio todavía en lo que sería Afganistán, Pakistán, ciertas áreas de África, donde grupos radicales, ¿verdad?, pues no permiten que llegue la vacunación de la OMS y por lo tanto no hemos podido erradicarlo realmente del mundo. Y mientras existe en algún lugar del mundo, existe la posibilidad de que alguien viaje ahí y lo traiga. Luego hay cierto tropismo para los órganos, que ese también se explica sobre todo con la capacidad de que esos tejidos expresen el receptor que el virus usa para internalizarse. De tal suerte que algunos virus no pueden salir de la vía respiratoria porque no existe el receptor que utilizan en otros lugares, que otros, por ejemplo, no pueden llegar al cerebro. Sin embargo, sí hay procesos virales en el cerebro y tenemos una gran sospecha de que con 19 SARS-CoV-2 llega a las neuronas inclusive. El HIV, por ejemplo, afecta macrófagos, pero no neuronas, pero ustedes ya saben que las células de la microglia pues son macrófagos en el sistema nervioso central. Entonces, el VIH sí puede afectar el sistema nervioso central. Obviamente, hay algunos ejemplos que podemos poner. El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? El HIV-1, pues tiene más tropismo por los CD4 y por los macrófagos, y esto en gran parte por el tipo de receptor CD4 y por el receptor de quimiosinas tipo CCR5 y CXCR4. Las células que tienen tanto CD4 como CCR5 y CXCR4, entre ellas macrófagos y obviamente los linfocitos CD4, pues son el blanco perfecto para el virus de la inmunodeficiencia humana porque parte del proceso de integración requiere que estén esos receptores ahí presentes. Por otro lado, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, ya les adelantaba yo, se une al linfocito B porque el receptor que utiliza el virus del Epstein-Barr es el receptor CD21, ¿verdad? Que básicamente ese receptor CD21 es un receptor para el C3B del complemento. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos la clase de activación de las células B, cómo la célula B podía activarse mediante el reconocimiento de antígenos multivalentes con su receptor de anticuerpo que reconocía una parte del antígeno, pero también con el CD21, que era el receptor para el B, que es una opsonina. Y entonces, con ese doble reconocimiento, en ese momento podía haber una activación del linfocito B. Bueno, el Epstein-Barr usa esa situación que tiene el linfocito B para poderlo invadir. Luego tenemos el virus de la polio y de la rabia. El de la polio, pues, un receptor que se llama poliovirus, receptor de poliovirus, y el receptor de la rabia es el receptor de acetilcolina a nivel de los nervios periféricos. Obviamente está el rinovirus, y miren, no era muy difícil saberlo, ¿no? Muchas dicen, ay, no se puede saber. Esta gráfica es de un libro que yo utilizaba en el 2014 para dar clases. No había pandemia. Miren, virus de la mucosa respiratoria, receptor de angiotensina 2 e ya se sabía cuál era el receptor que utilizaba el virus del SARS-CoV-1. Y pues es básicamente el mismo que utiliza el SARS-CoV. Y el virus del papiloma humano aún no se sabe específicamente qué receptor se encuentra en las células del cervix, en las células transicionales, que es el que utiliza ese virus, pero muy probablemente debe ser algo muy específico a ese nivel. Obviamente,
Hay formas de reconocer a los virus en la primera fase, que es la inmunidad innata, y entre ellos, obviamente, los receptores tipo TOL, que ya habíamos dicho, reconocen algunas secuencias virales. Los de tipo NOD nos ayudan a que esos virus, cuando se integran en el citoplasma y pasan directamente al citoplasma y están buscando entrar al núcleo, ese es el momento en que los receptores tipo NOD los pueden bloquear antes de que entren al núcleo. Luego hay algunos receptores tipo RIG, ¿verdad? De helicasas que también en un momento determinado pueden unirse, ¿verdad? A estos virus, ¿verdad? Y que favorecen. Estos receptores tipo RIG forman parte de lo que se conoce como proteínas virales. No sé si ustedes recuerdan cuando veníamos el efecto del interferón, que lo que hace es que interfiere con infección viral y que decía, no, pues genera proteínas antivirales, pero pues no especificaba qué son esas proteínas antivirales. Bueno, el RIG, los receptores tipo RIG, son un tipo de proteínas antivirales que clivan al virus ahí en el citoplasma. Muchos de estas proteínas antivirales lo que hacen es ubiquitinizar a la proteína viral para que el proteosoma lo destruya. Y entonces ya con ese complejo receptor virus ubiquitinizado y destruido puedan presentar los antígenos en la superficie en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, y esas células son destruidas obviamente porque lo reconocen los CD8. Y también algunos sensores de tipo TAI que también son generados, estos sensores, por el interferón. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos patología en las primeras fases, hablábamos de ese material genético no codificante o material genético oscuro, y que dentro de ese material genético existían algunas enzimas como la tipo ICE. Lo que hacía era partir el material genético. No queríamos que se replicara en los ribosomas, y al partirlo lo clivaban con unas estructuras que no le permitía al ribosoma leer. Ese es otro grupo de proteínas antivirales también. Y son generadas por la presencia de interferón. Siempre que esté el interferón tipo 1, se generan estas proteínas antivirales que están en el citoplasma y que su función es clivar al virus para que no se pueda leer su material genético en el ribosoma o evitar que entre al núcleo ubiquitinizándolo y destruyéndolo desde el citoplasma. Entonces, esas son formas innatas que tienen todas nuestras células para defenderse de los procesos virales. Esas proteínas antivirales, el efecto que genera, en el caso de SARS-CoV-2, no lo logra la célula al inicio. SARS-CoV-2 le bloquea esos sistemas a nuestras células, a los neumocitos tipo 2, porque al entrar al núcleo bloquea la transcripción o la transcripción que generaría con los factores nucleares el interferón. ¿Okay? Aunque otras células estén infectadas, les esté avisando a las células enseguida que están siendo infectadas por el SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 bloquea ese mensaje del interferón y no permite que se generen esas proteínas. Eventualmente la célula le va a dar vuelta a ese bloqueo que genera, y es esa presión de que no pueden generar interferón durante mucho tiempo que hace que la célula, cuando logra darle la vuelta a ese bloqueo, genere interferón en cantidades altísimas. Vamos a ver más adelante, el interferón es algo bien deleterio. O sea, mucha gente, y de hecho al inicio, una de las teorías era, bueno, ¿por qué no les damos interferón a los pacientes, a los médicos, por ejemplo, que van a estar en área COVID? Les daremos interferón intranasal y así prevenimos que se infecten por COVID. Interferón es de la fregada, tiene muchos efectos secundarios. Es decir, interferón hace que la persona se sienta muy mal, muy mal. Se pudiera sentir tan mal casi como estar infectada por COVID. Entonces no es buena idea darle interferón. Por ahí un médico me decía, no, pues le daremos, voy a empezar a dar a un paciente interferón en cuanto esté en fase 1, en dosis de tal, ya la había hasta calculado. Entonces le decíamos, bueno, si no lo mató el COVID, a lo mejor lo matas tú con el interferón. ¿No? ¿Por qué? Porque si ya está en fase inflamatoria, para empezar tendrías que estar bien seguro en fase 1, bien seguro, no ha elevado ningún reactante. Ahí se va a sentir él muy mal, nada más por el puro interferón. Y luego ya no vamos a saber si está sintiendo mal por el puro interferón o porque se está. Pero si ya entró a la fase inflamatoria, ya tiene interferón hasta para aventar para arriba. De hecho, el problema es que tiene demasiado interferón. Entonces, el interferón tiene una ventana de utilización en SARS-CoV-2 muy pequeña y generalmente es preventiva.
que mejor pudiera utilizarse es intranasal, pero muy probablemente ya ni siquiera pensemos, ya no vamos a tener que pensar en eso. El Mupinavir está a punto de salir, el antiviral de Merck que creó contra SARS-CoV-2. Parece ser que tiene muy buena efectividad y es el medicamento que la gente quería ir a la farmacia, compró mi antiviral, lo tomo en las primeras fases, ya me deshice de la enfermedad. Era lo que se buscaba, ¿no? Entonces, probablemente ya no tengamos que utilizar medicamentos que sí funcionan contra COVID, pero pues no son tan específicos. Llámense ivermectina, nitazoxanida, citromicina, etc. Entonces, vamos a llegar a un antiviral más potente. Quizá eso ocurra antes que inclusive que terminemos de vacunar a toda la población, que es algo muy semejante con lo que ocurrió con influenza, aunque con influenza ya teníamos el antiviral antes de influenza. Entonces, de hecho, empezamos a utilizar el antiviral mucho antes de que toda la población estuviera vacunada. De hecho, ya lo recetaba cuando yo ni siquiera estaba vacunado todavía contra la influenza. Entonces, para allá más o menos probablemente vaya esto y ojalá que ya ocurra antes de que la variante de la India sea la que empiece a prevalecer en México, porque esa es mucho más contagiosa que las otras que hemos visto. Por lo tanto, si contagias a más gente, a más población, pues vas a encontrar mayor mortalidad. Entonces, dependiendo del tipo de encuentro, cuando es la primera vez que nuestro organismo recibe el virus, obviamente el virus pues, tiene que pelear contra la piel. Y es COVID, pues, por la piel no se transmite. Pues, obviamente que si tú tocas una superficie donde estaba el virus y luego te la llevas a la mano, pues sí lo vas a transmitir, ¿no? Por la piel, ¿eh? Por las membranas mucosas, pues tampoco. Pero obviamente en esta primera fase, si tiene contacto con macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, pues lo primero que liberan es interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Esos son los pirógenos endógenos. Entonces, esto eleva la temperatura. Y nada más con elevar 1 grado 2 la temperatura del cuerpo, eso es suficiente a veces para inutilizar muchas de las enzimas que requiere el aparato viral para poderse replicar. Por eso en esa primera fase, y de hecho existen artículos que lo dicen, cuando recién la persona adquiere el virus, ustedes lo van a ver, lo que más le angustia a las personas cuando se infectan es la fiebre. Vean cómo les angustia. Y doctor, tiene fiebre, ¿y qué hacemos? ¿Cómo se la bajamos? Y lo que quieren es deshacerse de la fiebre. Cuando la fiebre es un mecanismo de defensa, lo que está haciendo la fiebre es evitar que el virus se replique. Y tú lo que estás haciendo es quitarle a tu cuerpo su propio mecanismo de defensa. Lo quitamos, sí, porque a final de cuentas tenemos otros medicamentos que pueden atacar, pueden funcionar mejor que la fiebre. Pero de hecho, por ahí hay algunos artículos que han demostrado que aquellos pacientes que mantienen la fiebre unos 2, 3 días muy al inicio de la infección, tienen mejor resolución que aquellos pacientes que damos la fiebre, ya sea con medios físicos o con antipiréticos. Entonces, ojo, yo cuando los pacientes, porque se los van a decir, doctor, tiene fiebre y estoy angustiada y tiene fiebre, y lo que les angustia es la fiebre, porque para ellos es como un signo de gravedad. Yo lo que les digo, a ver, la fiebre para nosotros no significa otra cosa más que el sistema inmunológico está defendiendo el virus. Y de hecho la fiebre es buena para su paciente. Claro, lo va a hacer sentir mal, lo siente incómodo, le vamos a dar tempra, pero no urge bajarla. Puede bajarla con medios físicos. En algunos casos raros, sobre todo en niños, fiebres por arriba de 39 grados pueden producir convulsión, pero son casos muy raros. No es lo común. Entonces, en general, en procesos infecciosos de todo tipo, deberíamos dejar correr la fiebre por lo menos 3 o 4 días para ayudar a retrasar la replicación del patógeno. En este caso estamos hablando de los virus. Entonces, pero si sobrevive a las barreras físicas, sobrevive a la fiebre, sobrevive a nuestras secreciones y al interferón, entonces eventualmente se va a encontrar con nuestras células dendríticas y macrófagos. Los macrófagos alveolares es lo primero con lo que encuentra el SARS-CoV-2. Y son buenos los macrófagos, pero acuérdense, ellos no viajan para ir a tener contacto con la inmunidad adquirida. Los que van a viajar son las células dendríticas, que sí hay ahí cercanas a los macrófagos alveolares. Estas sí detectan algunos antígenos porque van a fagocitar algunas partículas virales. Van a ir a los ganglios a presentarlos a la inmunidad adquirida. Pero recuerden, eso lleva tiempo, o sea, no es inmediato.
Tiene que migrar una célula dendrítica hasta el ganglio para que se activen linfocitos CD4 y CD8. Luego tienen que, para que haya memoria, pasar, ya saben, entrar a los centros germinales y estimularse el CD4 junto con el CD8 y la célula dendrítica en un trío ahí medio extraño y generar células que van a hacer cambio de isotipo, van a dejar de producir IgM, empezar a producir IgG. Eso lleva tiempo, no es inmediato. O sea, las personas quisieran que fuera muy rápido, ¿no? Dice, pero igual la fiebre no siempre sirve, ¿no? Así es, en caso de las toxinas termoestables, pues, pero no rompe la toxina, ciertamente, pero rompe el virus que la está produciendo. Evita que el virus que produce la toxina, por cierto, siga reproduciéndose. A lo mejor a la toxina no le va a hacer mucho, pero al virus sí. Y si quitas lo que genera, estamos hablando del virus, ¿no? Porque yo sé que hay, por ejemplo, el estafilococo, ¿no? Determinado, en un caso de intoxicación alimentaria, pues no está el patógeno y evidentemente no hay ningún problema. Es la fiebre. Pero cuando existe el patógeno que la produce, bueno, entonces no le vas a afectar a la toxina, pero sí afectas al patógeno. ¿Puede preferir que los pacientes tengan fiebre en lugar de dar tratamiento farmacológico? Yo creo que es algo de timing. Tampoco puedes dejar a tu paciente. Número uno, porque se va a buscar otro médico, esa es la realidad. O sea, a mí me gustaría decirles que sus pacientes les van a creer todo lo que viene en el Harrison y todo lo que ustedes estudiaron y que van a estar de acuerdo con ello y que no van a chistar ni les van a llamar morons, imbéciles en Twitter, que va a ser un mundo feliz. La realidad es otra. En general, las personas, si tú no les resuelves el problema por los que están contigo, en un 2x3 te cambian rápidamente de médico. Entonces, la persona va ahí contigo para sentirse bien. Le viene guango si lo que le está produciendo es el interferón, que si la fiebre lo va a ayudar a sanar más rápido. Eso al paciente no le interesa. Él va con el médico porque se siente mal y ahora se quiere sentir bien. Todo lo que su comprensión le alcanza. Entonces, sí es una labor de convencimiento, pero también es una labor en la que tienes que hacer algo. O sea, tienes que hacer magia. Porque tú puedes ser un médico muy honesto, muy buena gente, durante los primeros 10 minutos. Pero después vale más que seas un médico eficaz, porque si no, te van a cambiar por otro que sea un técnico, pero resuelva problemas. La verdad es que la gente va a que le resuelvas un problema. Eso es todo. No va a que le des clases, las teorías de que no. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Pues sí, al inicio no metemos el antipirético o le ponemos un límite. Solo si la temperatura sube por arriba de 38.5, entonces lo utilizaremos. Entonces ya de perdida le das oportunidad a que la temperatura se eleve a 38 antes de que utilice el antipirético. Que mira, de todas formas, muchas veces el paciente lo usa, aunque no se lo recetes. Entonces, sí, en gran parte está la labor informativa. A veces con todo y el antipirético, el sistema inmune se sale con la suya y mantiene temperaturas bien altas, de hasta 38. Y ahí es donde tú puedes decir, mira, ya tomó el antipirético, no se le está quitando, no pasa nada, va eventualmente a hacer efecto el antipirético. Vamos a elevarle un poquito la dosis, vamos también a darle medios físicos, a bañar con agua fresca, compresas de agua fría, trapos húmedos, perdón, fríos en las plantas de los pies, en la cabeza. Todo esto va a ayudar, pero no es algo que a ti como médico te tenga que angustiar, porque tú eres el que tienes que comprender que eso no significa que la persona esté grave, significa que el sistema inmunológico está ayudando, está funcionando, está ayudando a eliminar el virus. Entonces, a ti es el que no te tiene que afectar en tu mente en relación al tratamiento y al esquema que llevas. Si no te debe angustiar y hacerte dudar de pensar que lo que estás haciendo no está bien. Eventualmente vas a tener que dar el antipirético, no te va a cambiar el médico. Y, ok, no importa. Sobre todo si ya tienes el tratamiento farmacológico adecuado para ese profesional. En muchos casos sí hay, en otros casos, pues no hay. Ahorita, actualmente, para SARS-CoV-2, a la venta, no existe ningún medicamento que mate al virus. Sí existen medicamentos que retrasan su replicación viral, por lo menos demostrado in vitro. Y ya existen algunos artículos que demuestran que in vivo también. Pero efectivamente,
No existe hasta este momento ningún medicamento a la venta que haya demostrado que puede sanar al paciente que está infectado por el SARS-CoV-2 de forma inmediata. Como a diferencia de los etalmivir que se utiliza en la influenza y que sí ha demostrado que funciona. Entonces, yo no te diría que es en lugar del tratamiento farmacológico. Yo creo que sí hay que dar tratamiento farmacológico para la fiebre, pero no hay que apresurarnos tanto. Es decir, no hay que asustarnos tanto. Ahora, hay niños que convulsionan, ¿eh? Si el bebé, ya te dijo la mamá, no, doctor, es que mi bebé le da fiebre por arriba de 38 y convulsiona. Ay, si no andes jugando, no andes jugando a que vas a esperarte a ver que si no, ahí sí no puedes porque es más grave la convulsión que el beneficio que le puede dar la fiebre en esos 3 días al paciente. Y eso sí hay que tener mucho cuidado. Pero si no es así, no pasa nada, 38 grados no va a matar al paciente. Es importante recordar. En caso de no contar con escitalmivir para la influenza, entra medicamentos en segundo lugar. Sí, pero no son tan efectivos. Pudieras dar a lo mejor por ahí algún otro antiviral. Ahorita me voy a acordar del nombre. Este lo utilizamos mucho en cápsulas. Inclusive se creía que pudiera servir para el SARS-CoV-2. Lo llegamos a utilizar también muy al inicio. El viracide, la ribavirina, pues la ribavirina. Funciona para influenza más o menos. La verdad es que no mucho. De hecho, cuando salió influenza, al inicio que no teníamos oseltamivir, bueno, sí había, pero miren, al inicio de influenza de H1N1, el oseltamivir lo teníamos solamente inhalado, así como es el salbutamol, estaba como en una capsulita. Y realmente ni lo usábamos porque, influenza era algo muy extraño. O sea, lo teníamos como referente histórico. Como teníamos, como seguramente dentro de algunos 50 años, COVID-19 va a ser como un referente histórico. Y van a decir, hubo una pandemia de COVID-19 hace 50 años. Médicos, mira todo lo que hacían, ¿no? Ahora sabemos que se cura con tal antiviral. Bueno, influenza es un fenómeno ciertamente medio extraño, sobre todo porque ya había vacuna para la influenza. Lo que pasa es que mutó. Y entonces, aunque teníamos ribavirina, que ciertamente lo podíamos utilizar contra la influenza normal, en esta nueva mutación no le funcionaba muy bien. ¿Okay? También le funciona el antiviral que viene en el antifludes, que ahorita me voy a acordar el nombre de la sal. Ese también le puede llegar a funcionar, pero no le pega también, por mucho los etalmivir es mucho mejor. Y realmente no es difícil de conseguir, realmente los etalmivir pues, hay por todos lados. De hecho, al inicio pensamos que se lo iban a acabar, porque al inicio de la pandemia empezamos a utilizar oseltamivir. Vamos a hacer oseltamivir, nos dimos de cuenta que no funcionaba contra el COVID, utilizamos el viracide, también nos dimos cuenta que no funciona contra el COVID. De hecho, utilizamos varios antivirales por ahí que pues, nos dimos cuenta que no funcionaban, ¿no? Y hay varios, ¿no? Sanamivir, en fin, todos los que terminan en vir, pero por mucho el oseltamivir es como el más indicado y como actualmente no es un medicamento que no lo encuentres en la farmacia o que no esté disponible al público, pues es, digamos, como que darle muchas vueltas, ¿no? Pero lo que sí a ciclovir de plano no le pega. De plano no le pega. La virina pudiera pegarle, o cetalmivir y todos los que terminan en ovir también. En fin. Bueno, ya una vez que la inmunidad innata en un momento determinado hizo eliminar a este virus, bueno, pues hasta ahí llegó. Pero si no pueden los macrófagos controlarlo, tampoco las células cebadas en mastocitos van a degranular. De hecho, por eso muchos productos infecciosos cursan con urticaria. Lo vemos a los niños, les da fiebre 1, 2, 3 días y luego pum, vienen de ronchas. Luego de repente se les quita la fiebre, persisten las ronchas y luego se les van las ronchas. Son procesos virales nada más por adenovirus o rinovirus que activaron la degranulación de células cebadas y mastocitos. Conste que no son parásitos. Ustedes dirían, pero esos son contraparásitos. Sí, pero volvemos a lo mismo. Eso lo estudiamos así porque es la respuesta característica contra parásitos, pero en una respuesta inmune se activa todo al mismo tiempo.
todo, TH1, TH2. Claro que va a prevalecer más, en el caso de virus, más la respuesta de TH1. Y de hecho, cuando no es así, es cuando de hecho las personas se complican. Es decir, si tu respuesta no es la adecuada para el proceso patológico que estás teniendo, generalmente esto se vuelve un caos y te puedes complicar. Obviamente, Natural Killer van a empezar a reconocer células infectadas, el complemento en donde los casos que los anticuerpos ya hayan pegadose arriba de células infectadas también se pueden activar y pueden producir lisis. Y la inmunidad innata no logra eliminar al virus como ocurre en el SARS-CoV-2, entonces lo que tenemos es una activación de la inmunidad adquirida. Y pues ahí, en esa activación de la inmunidad adquirida, vamos a tener activación de células B, activación de células T también, y ya sabemos que esos CD4 pues se van a ir hacia TH1. Claro, va a haber algunos CD4 que se vayan hacia TH2 y algunos reguladores, pero la mayor parte van a ir hacia TH1. Se van a liberar una gran cantidad de citocinas y quimiosinas como interleucina 2, interleucina 13, interleucina 5, en fin, que por otro lado, cuando se liberan en gran cantidad, como ocurre en la fase inflamatoria del COVID, es lo que puede llegar a dar lugar a lo que se conoce como tormenta. Y bueno, aquí tenemos entonces un virus que logró pasar las barreras físicas, el medio ambiente, es decir, la sana distancia, el cubrebocas, todas las barreras físicas, luego ya llegó a las células fagocíticas, a final de cuentas una célula dendrítica, presenta al CD4, al CD8, los activa y recuerden que estos forman parte del inicio de la inmunidad. ¿Cómo es que reconoce la célula dendrítica o el macrófago a los virus? Bueno, con los receptores tipo TOL. El receptor tipo TOL3 puede reconocer RNA virus. El receptor tipo 4, también algunas lipoproteínas, glicoproteínas virales, aunque obviamente el lipopolisacárido bacteriano de los gram negativos es característico, pero también puede reconocer glicoproteínas para que no te vayan con la finta de que un receptor solamente reconoce una sola cosa. Puede reconocer un solo receptor muchas cosas. Acuérdense que estamos en inmunidad innata, donde con un solo receptor reconoces muchas cosas. En inmunidad adquirida es un receptor, un antígeno y se acabó, pero en innata un solo receptor te puede dar a reconocer. Y estos terminan, ya saben, en una cascada de formación de factores de transcripción nuclear. Entran al núcleo, hacen un cambio epigenético para abrir una parte del DNA, leerlo y eso libera en un momento determinado una citocina característica. The immune system has several defense mechanisms against viral infection. Here, a virus binds to its target cell. As we saw, it fuses with the host cell and releases its genetic material into the cytoplasm. When the foreign genetic material enters the cell and starts to synthesize viral products, the cell is stimulated to make alpha and beta interferons. These interferons can signal to neighboring cells to directly inhibit viral metabolism. They do this by binding to interferon receptors which signal the synthesis of antiviral proteins. The antiviral proteins can switch the cell into a virus-resistant state if it should become infected. Interferon gamma produced by the activated T cells also induces synthesis of MHC class I molecules, which make the cell more readily recognized by cytotoxic T cells. When a virus infects the activated neighboring cell, the antiviral proteins detect foreign genetic material, becoming activated, and block viral replication by breaking down the mRNA and stopping protein synthesis. These proteins put the cell into stasis, which limits further replication of the virus and prácticamente la explicación de las proteínas virales y ahorita consulte rápidamente el PLM, amantadina es lo que trae el antifludes y el gavirol, rimantadina. Cualquiera de los dos también se puede utilizar en un momento determinado en influenza. Algunos virus sintetizan moléculas que van a hacer que parezcan como citocinas. Es decir, el virus entra a una célula, ya libera su material genético que se puede integrar al núcleo o no, pero después de ahí va al ribosoma y luego esa es una proteína que se va a salir al exterior. Bueno, a veces los virus producen unas proteínas que se llaman viriocinas. Y estas viriocinas son como si fueran unas citocinas. Hazte cuenta que son como... Entonces afuera hay células que tienen receptores para citocinas que a lo mejor fueron atraídos a este sitio
Y esas viriosinas se le van a pegar a los receptores y lo que van a hacer es que esas células del sistema inmune entren en apoptosis. Es un sistema que tiene el virus para eliminar células del sistema inmune. Pero también el virus puede hacer que la célula a la que infectó exprese receptores, al parecer para... Pero esos son unos receptores que se llaman virioreceptores. Cuando se pegan ahí las citocinas, lo que hacen es que la célula entre en un ciclo, en un estímulo para entrar a un ciclo de reproducción y eso inmediatamente reproduce el material genético celular y ahí está integrado el virus. Entonces el virus se replica rápidamente durante el momento de replicación celular. Fíjense que interesante, el virus manipula al sistema inmune para poderse reproducir. Y obviamente, pues decíamos, cuando la célula se da cuenta que está infectada, o sea, la célula puede ella misma darse cuenta que está infectada por el estrés que puede ocurrir a nivel de lo que sería el citoplasma y generar, ¿verdad?, un cambio epigenético que favorece la aparición de la cascada de la apoptosis. Lo habíamos visto también en algunos procesos de muerte celular, de piroptosis, de netosis. ¿Cómo son estos factores de transcripción los que activan algunas situaciones, ¿verdad?, de lo que sería el retículo endoplásmico, pero sobre todo las mitocondrias, que favorece la aparición del proceso apoptótico celular. Bueno, aquí tenemos las proteínas antivirales, que ahora ya saben ustedes, son el BICE, son algunas proteínas de tipo RIG, que son clivadoras de lo que serían las proteínas virales, que las pueden ubiquitinizar o que en un momento dado las pueden partir y evitar que se sigan reproduciendo en el ribosoma. La mayor parte de estos antígenos, como son proteínas, es decir, el virus pues, es material genético, el material genético son cadenas de aminoácidos, pues se pueden presentar en complejo mayor de histocompatibilidad. Recuerden cómo provienen del citoplasma y es una célula que se infectó, que no hizo un ejercicio por fagocitar un virión, excepto las células dendríticas. Aquí estamos hablando de una célula de tejido que fue infectada por un virus. Entonces, la forma en que se van a ensamblar son en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. O ensamblas en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ya saben. El proteosoma, que tiene dos anillos beta internos, dos alfa externos, que los externos son estructurales, los internos son los que hacen la ruptura. Bueno, pues entonces ya saben lo que va a pasar. Estas pequeñas porciones van a entrar al retículo endoplásmico rugoso por la proteína TAP. Y una vez que entran a la TAP por las proteínas chaperonas, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y lo que sería la expresión en la superficie. Esto está facilitado por el interferón-gamma, que favorece la transcripción para producir más de las subunidades que forman parte de los proteínas. Y aquí está, por si se les había olvidado, un virus entra al citoplasma, como es una proteína que no tiene nada que hacer ahí, es ubiquitinizada. Al momento de ser ubiquitinizada, es rota por el proteosoma en pequeños péptidos que pasan por la proteína TAP y luego estas se pegan al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, el cual es ensamblado en el endoplásmico rugoso y pasado al aparato de Golgi para que se le ponga una vesícula, no sea a su vez ubiquitinizado, y se presenta en la superficie al CD8. El CD8 reconoce esa estructura junto con su receptor y lo que hace es matar a la célula. Pero todo ese rollo la célula lo hizo para, a final de cuentas, morir a manos de lo que sería el CD8. Eso sería la parte de la inmunidad innata contra el virus. El día de mañana, miércoles, veríamos lo que sería la inmunidad adaptativa contra virus. Terminaríamos el día jueves. Vamos a adelantar la clase de asma, que todavía no tocaba, tocaría después de mayo, pero como va a ser en el contexto de una plática que voy a dar a las 8 de la noche para la Sociedad de Alumnos de la UDS, a la cual tendrían que entrar ustedes, bueno, pues nuestra clase del día jueves va a ser esa plática de asma y donde vamos a hablar, obviamente, de la respuesta de tipo TH2 en el paciente asmático, que ahora ustedes ya saben qué significa, pero vamos a ver una cosa que se llama fenotipos en el asma, es decir, por qué algunos asmáticos se comportan como TH2 y otros asmáticos se comportan como TH1 y qué tratamientos les conviene
tienen a cada uno de ellos en relación a los anticuerpos monoclonales, que ahora ustedes también ya saben que es un anticuerpo monoclonal. Entonces va a estar interesante. Esta plática la vamos a dar el jueves.